Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están Miguel y Daniel? Señor, ¿sí me escucha? Sí, perfectamente. Esperemos un momentico a Oliver y a Duan. Sí, señor.
Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Profe, no lo escucho. Muchachos, ya como 10 minutos hablando y ustedes no me han contado que estaba cerrado el micrófono. Profe, es que llego un poco tarde a la clase, entonces me Pero fijé que ustedes, estaba ahí como ustedes sí me juicioso. estaban escuchando. Ustedes sí me No, escucharon todo lo que yo no, les hablé, ¿no? no, señor. Profe, pensé Ay, mis chinitos, hombre, yo aquí desgastándome y yo dije, "No, estos muchachos ya tienen ese pensamiento crítico afinado. No. Bueno, vamos a comenzar, porque de verdad ya lleva como 5 o 6 minutos hablando. Eh, bueno, entonces comencemos. Eh, por favor, es que a veces se cierra el audio y quedo aislado de ustedes. Entonces, por favor, inmediatamente me dicen, como a ustedes también, que a veces se les va el audio, ¿cierto? Entonces, es necesario que alguien, pues, comente sobre la situación. Vamos a comenzar eh, a retomar mi propio pensamiento, ¿sí? Eh, la creatividad se da en el momento en que hay una necesidad. Y esa necesidad lo que genera es una respuesta por parte del cerebro a través de una idea, ¿cierto? Yo me hago la pregunta, ¿qué se requiere para hallar una solución en un determinado momento? ¿Cierto? Y entonces, eh, ese pensamiento comienza a crear situaciones mentales, un proceso cognitivo que busca dar respuesta a una situación. Todo comienza desde el momento en que hay una necesidad. El mundo evoluciona, el mundo se desarrolla, el mundo crece a partir del intento de resolver situaciones que en un momento determinado, digamos, la comunidad, la sociedad, y para profundizar un poco más en este momento, el mercado, las organizaciones, intentan hallar una respuesta frente a lo que sucede
y que en algún momento genera inconvenientes o un problema que hay que resolver. Entonces, para tener la posibilidad de crear, debemos tener una mente abierta, una mente creativa, una mente que esté permanentemente dispuesta al cambio, que lo acepte, que no mire el cambio como algo que nos saca en un momento determinado de esa silla de confort, ¿cierto? Porque muchos no resolvemos problemas, no nos gusta inmiscuirnos dentro de ciertas situaciones que se presentan, porque uno piensa, no, pero ¿yo para qué me meto en eso? Pero es necesario que siempre, siempre tengamos esa mente abierta y esa mente creativa. El pensamiento crítico, dice, son los procesos, estrategias y representaciones que la gente utiliza para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Ese pensamiento es lo que me facilita, ¿cierto? Que yo busque dentro de la cantidad de situaciones que se suceden, cómo resolver situaciones complejas. Hay personas que no tienen o no les gusta o definitivamente, digamos que se aíslan frente a un problema complejo. Y más bien le dicen a otra persona, oiga, pero usted ¿por qué no resuelve eso? Porque no le gusta resolver problemas, ¿cierto? Y eso es parte de un pensamiento crítico, de un pensamiento cambiante, de un pensamiento divergente, entendiendo el pensamiento divergente como ese momento en que uno resuelve problemas que otros de pronto no ven. No solamente hay una respuesta como en el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es lo que les acabo de decir. 1 más 1, 2. No piensa. O sea, inmediatamente, casi que automáticamente, está dando una respuesta porque es lo que en su mente tiene. Y él no se desgasta en pensar si hay una respuesta diferente. Como cuando nosotros a veces estamos en la universidad o estuvimos en el colegio, nos plantean un problema y le preguntamos al profesor que tiene un pensamiento lineal, ¿cierto? Si yo puedo llegar a la misma solución con otro planteamiento o con otro método. Y el profesor le dice, no, 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 tal como yo le enseñé, tal como usted lo aprendió. Ahí es donde comienza la problemática. Cuando desde la academia no permiten que el estudiante busque otras salidas diferentes a la común, a lo que ya está. Entonces cierran esa posibilidad de creatividad, esa posibilidad de decir algo diferente, que posiblemente o no posiblemente, que definitivamente va a resolver otro problema desde un punto de vista diferente. Entonces cuando yo tomo una decisión, ¿cierto? Diferente a lo que el común de las personas resuelve, estoy utilizando el pensamiento crítico. Eso lo plantea Sternberg en 1986. Para Ennis es un proceso cognitivo. Y cuando hablamos de proceso cognitivo, estamos hablando de una construcción mental. Nuestro cerebro, nuestra mente, crea toda una serie de procesos complejos que están basados en 3 dimensiones. Una, la lógica, relacionando palabras con enunciados, que es la que le acabo de decir. La lógica es la que simplemente se basa en lo que usted sabe y que es igualmente una respuesta válida, ¿cierto? Lo ilógico es cuando usted da respuestas que no tienen nada que ver con lo que en algún momento se aprendió. Y entonces la lógica me lleva a dar respuestas automáticas. Uno muchas veces utiliza la palabra lógica
simplemente para calificar algo. Uno dice, es que eso es lógico, y uno hace énfasis, pero ¿entiende usted qué es la lógica y cómo se construye y qué relación tiene con la respuesta? No, simplemente es lógico. 1 más 1, 2, sí, obvio 2, lógico, porque fue lo que usted aprendió cuando estaba en el colegio o en la escuela aprendiendo a sumar. Y usted no se complica la vida. Usted da la respuesta básica, ¿cierto? Lógica. Y entonces, por eso, a mí no me gusta complicarme. Eso es lo que yo sé y de esa manera hago o doy la respuesta. La dimensión criterial, que es la base de la creatividad, es de alguna manera juzgar la palabra frente al enunciado, ¿cierto? ¿En qué sentido? No se debe aceptar siempre todo lo que se escucha sin hacer un análisis de qué tan cierto es, ¿cierto? Yo debo mirar, juzgar si efectivamente esa es la respuesta y no aceptarla como dijimos anteriormente. Sí, la lógica es que es 2, pero otra persona puede pensar de manera diferente, llegar a la misma respuesta porque tiene otros criterios, otras bases. Y repito, la respuesta sí va a ser 2, pero llegar a ella puede implicar en ciertas personas un grado de análisis, de mirar otros caminos, que es lo que el pensamiento lineal no deja. El pensamiento lineal es el que siempre nos conduce por el mismo camino. Siempre tenemos una respuesta que ya está dentro de nuestra mente, ¿cierto? Mientras el pensamiento, la dimensión criterial, analiza desde otra óptica, desde otra visión, cómo yo puedo llegar a la misma respuesta por otros caminos. Y hay otra dimensión pragmática, práctica, ¿cierto? Donde yo comprendo del juicio y la decisión para construir y transformar el todo. Es lo práctico, es lo que yo en un momento determinado busco sin complicaciones, ¿cierto? Es lo que yo puedo decidir, creer o hacer algo de forma reflexiva. Cuando yo reflexiono, cuando yo no acepto simplemente algo que me están diciendo, contando, comentando, yo reflexiono y digo, oiga, sí, eso es cierto o no. Yo la verdad no creo mucho en lo que están hablando, ¿cierto? Razono y evalúo si esa respuesta definitivamente es la más acertada. Entonces eso implica un análisis, una verdad a través de criterios para llegar finalmente a lo que les comentaba, a un juicio de valor. Y el juicio de valor, pues sencillamente está basado en 2 elementos. ¿Es bueno o es malo? ¿Cierto? Ese es el valor. Responsabilidad, honestidad, cumplimiento, son valores dentro de una organización. Y son valores que le permiten a la organización tener una imagen frente a los demás. Cuando no se cumplen esos valores, pues efectivamente el cliente, los consumidores, las personas van a tener un criterio negativo frente a esa organización. El pensador crítico formula preguntas con claridad y precisión. Siempre se pregunta, miren ustedes el monachito que está al lado, ¿cierto? ¿Por qué? Siempre hay un por qué. No es simplemente aceptar la información, es analizarla, evaluar esa información
llegar a unas conclusiones y soluciones a base de criterios relevantes. Piensa con una mente abierta, como les contaba, y da soluciones a problemas complejos. Entonces, cuando uno ya adquiere un conocimiento, adquiere una información, tiene una mayor posibilidad de solucionar problemas complejos. Educar en pensamiento crítico es educar para la vida, al tener como fin una acción transformadora en la etapa educativa y profesional y en la vida personal. Lo que yo pienso es que ustedes, los que me acompañan el día de hoy, tienen que tener una mente abierta, pensante, crítica, porque la vida los va a llevar en un momento determinado a tomar decisiones. Hay que romper un poco con el esquema, repito, del pensamiento lineal. E infortunadamente en algunas ocasiones es desde las aulas donde se coarta esa capacidad crítica, esa creatividad. La enseñanza, aprendizaje de la competencia genérica y el pensamiento crítico en el aula es un debate abierto no solo en el mundo universitario, sino también en la educación, tanto primaria como secundaria. Porque, repito, si no se permite que el estudiante cuestione, que el estudiante polemice, que el estudiante entre en un tono crítico constructivo, pues estamos cercenando parte de la capacidad de competencia que tiene frente a otras personas que son mucho más abiertas. Si yo desde un comienzo solo le estoy pidiendo que responda con base en lo que yo le enseñé, sin permitirle que construya su propia información y su propia respuesta, pues lo estoy limitando. La razón principal es que es una competencia de transferencia para actuar y comprometerse en la sociedad, cuyo impacto se puede ver a largo plazo y fuera de las aulas. Yo diría que incluso se ve más allá fuera de las aulas. Ayer les hablaba en un momento de cómo las empresas en el 2020 tienen como unas, o exigen más bien, unas habilidades, unas características de las personas que quiere contratar. Entonces, para ello vienen los exámenes que se responden y a los que somos sometidos, como los razonamientos lógicos, razonamiento abstracto, la prueba de matemáticas, de análisis, etcétera, etcétera, y que le dan al psicólogo, que es realmente quien analiza estas respuestas, la posibilidad de mirarse es una persona con una mente abierta, que es muy conservadora, que se contradice porque da respuestas diferentes cuando lo que hace el ejercicio es preguntar 1, 2 o 3 veces la misma pregunta, pero de diferentes, con diferente planteamiento. Por ejemplo, le dicen, ¿a usted le gusta trabajar en equipo? Y uno casi inmediatamente dice, sí, me gusta trabajar en equipo. Esa es en la pregunta 5, en la pregunta 27 le preguntan si usted tuviese la oportunidad de tomar soluciones únicamente de acuerdo a su criterio, ¿usted la tomaría? Sí. Entonces ahí se está contradiciendo frente al trabajo en equipo. Lo más importante que debe pensar el ser humano en la época en que nos estamos, en la que estamos, es que uno no puede tomar solo la decisión. Siempre, así yo tengo que tomar la última palabra, es escuchar a otras personas. No para decirles, es que por hacerle caso a usted, porque es una de las
tácticas o técnicas que utilizamos nosotros cuando no queremos tener la responsabilidad. Para colocarles un ejemplo, es que recibí una plata y no sé qué negocio colocar, poner, crear. Y entonces comienzan a consultarle al papá, a la mamá, a las hermanas, los amigos. Pero ¿para qué hace eso? Sí, importante que lo haga. Pero lo que uno se está es blindando frente a un posible resultado. Y entonces, eh, digamos, en algún momento toma la decisión de crear un negocio, de crear una empresa, y no le va bien, al final uno va a buscar a esa persona, a esa familiar, para decirle, ¿se da cuenta por hacerle caso a usted? O sea, no asume su responsabilidad, sino espera que en algún momento alguien tome la responsabilidad por algo que es usted el único responsable. Entonces, por eso estos exámenes, resolución de problemas complejos, es lo más importante para una organización. La capacidad de resolver los diferentes problemas que se plantean en una empresa. La pandemia ha dado lugar a que surjan diferentes alternativas, ¿cierto? Y son algunas personas, algunos empleados, quienes han dado la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué no presentamos el informe? Entonces alguien que dice, no, hagámoslo de esta manera, presentémoslo de esta forma. Si tenemos un problema con el cliente, si tenemos un problema con los proveedores, ¿cómo resolvemos ese problema? Y entonces, repito, hay personas que tienen esa habilidad, esa competencia para resolver problemas complejos. Pensamiento crítico, pues ya lo tenemos claro. Un pensamiento abierto, un pensamiento crítico constructivo, que es lo más importante, y alguien que no siempre está de acuerdo en lo que se dice, sino que tiene otros criterios que igual van a llevar a la misma respuesta, pero pueden clarificar, acortar o mejorar lo que ya existe. Sí, vamos a llegar a la misma respuesta, sí, pero a otros conceptos. La creatividad, que es lo que nosotros vamos a ver a partir de este momento. ¿Qué tanto yo puedo estar en condiciones de manejar permanentemente eh, algo creativo? Uno llega a una organización, le entregan un manual de funciones, un manual de procesos, un manual de procedimientos, ¿cierto? Y uno simplemente se guía por la línea de lo que está allí. Pero uno se da cuenta a veces que podría mejorar el proceso, ¿cierto? O crear uno nuevo que evite que esta actividad tenga una demora, por ejemplo, o tenga una falta de control. Y si uno es una mentalidad creativa, pues necesariamente va a explicar y a intentar cambiar ese proceso, ¿cierto? Porque es creativo, porque mira otras opciones, otros ángulos, otras visiones, que repito, van a lo mismo, pero que desde mi punto de vista creativo puedo mejorar frente a lo que existe. Liderazgo. El liderazgo, digamos que no es algo natural, sino que se adquiere a través de diversos momentos. Uno puede creer que no es líder, pero en un momento de crisis uno asume ese liderazgo. Mientras otras personas, repito, se quedan quietas y al contrario, evaden el liderazgo. Y aquí hago un alto porque es que, discúlpeme, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la academia, pero sí quiero preguntar, al fin desde la parte de lo que creo que fue Dubán, si no me equivoco, o Daniel, que quedaron de llenar el parcelador. ¿Quién quedó al fin con esa actividad?
Yo, profesor, Yo es quien. Daniel, Miguel. Daniel. Miguel, es que me llegó hoy el reporte de la decanatura y aparece que no se ha llenado ese parcelador. Ahorita, Miguel, si me puede explicar en qué parte se pone eso para empezar, por favor. Les voy a pedir el favor, de verdad, porque es que pues es una tarea que debe hacer la persona que es el líder allá, llamémoslo así, el líder del curso, pero que decidimos que fuera Miguel, ¿cierto? No, Entonces, Daniel. Daniel, perdón. Es que Miguel, Daniel, eh, entonces Daniel, le pido el favor y a Miguel y a los que manejan eso, que por favor le comenten, porque ya me llamaron la atención el día de hoy y harto que yo tengo que decirle esto aquí cuando estamos hablando de estas cosas. Pero bueno, por favor le solicito que entre hoy y mañana se actualice ese parcelador. Ya llevamos con hoy 8 clases, entonces ya tendría que estar bastante adelantado. Entonces le agradezco, espero que el lunes cuando conversemos ya se haya eh, diligenciado este parcelador. Bueno, entonces cuando hablamos de liderazgo, les contaba que hay personas que normalmente evaden la responsabilidad. Porque ser líder es ser responsable, es asumir toda una serie de situaciones que lo comprometen frente a un determinado conglomerado, entorno, ¿sí? Y cuando alguien dice, ¿quién quiere ser el representante de curso? Inmediatamente todos, si estuviésemos en el salón, todos estarían mirando el cuaderno, pasando hojas, escribiendo. Cuando uno les dice quién quiere ser líder, todos inmediatamente parecería que se les cayera la cabeza. Inmediatamente bajan la cabeza, comienzan a mirar el cuaderno, ¿cierto? A veces, digamos, también asumen esa responsabilidad de elegir a alguien simplemente porque miran al que más habla, que sea Daniel, listo, que sea Daniel, y se libran de esa responsabilidad. Entonces ser líder no es fácil, pero repito, hay momentos en que eso puede llevar a solucionar eh, un vacío, ¿cierto?, de liderazgo. Una persona que nunca consideró que fuera líder y la toma efectivamente. Y todos tenemos esa capacidad de liderazgo, pero nos da miedo, ¿cierto? Creemos que yo para, como siempre, ¿no? Yo para qué me meto en estas cosas, mientras que hay otras personas que de verdad siempre están allí colaborando, participando. Y los demás, inmediatamente, no sé, ese es el sapo, ese es el metido, ay, claro, tenía que ser él. Entonces viene la crítica frente a lo que uno no puede hacer, ¿cierto? O evade hacer. El trabajo en equipo, ya hablamos de eso, necesariamente tiene que haber una serie de decisiones que deben ser compartidas, analizadas, así haya una persona finalmente que tome la responsabilidad y el liderazgo. La inteligencia emocional es una de las partes críticas en este momento. Es un término que aparece como la respuesta a la intolerancia. Casi todos nosotros decimos, no, no, es que yo no soy agresivo, es que yo tengo un muy buen carácter, es que yo, pero cuando sucede alguna situación, sale a relucir su, el otro yo que hay en cada uno de nosotros, ¿cierto? Esa, entre comillas, bestia negra que está al interior de cada persona, ¿sí? Si uno va por la calle y infortunadamente hay una persona que se estrella porque iba distraída o uno es el distraído, entonces inmediatamente la reacción es que no cae por acá o qué, por qué no sigue o pide excusas. No, no, yo tengo que entrar a pelear.
¿sí? Si yo voy en el automóvil, en el carro, y alguien, digamos, de manera imprudente me cierra, lo primero que hago es mirar cómo hago lo mismo, cómo lo alcanzo, cómo le grito eh, con palabras desobligantes a esa persona para que se dé cuenta que yo estoy mal geniado, ¿cierto? Eh, Cuando muchas situaciones pasan y la respuesta mía es que yo soy así, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Es que se me sale el Pérez y es que cuando lo que es eso, es una respuesta tonta. Y es que en la familia, o es que yo soy así, es que a mí sí me gusta decirle la verdad. Y volvemos al cuento. ¿Cuál verdad? ¿La suya? Es que si yo no me quedo callado, yo sí le digo, eso es falta de una cultura y de una inteligencia emocional. Esas reacciones casi que cavernícolas, ¿cierto? De creer que porque yo soy Pérez, que porque yo soy Prieto, y entonces yo soy mal geniado, y entonces conmigo no se metan. Y es que yo soy así, pues eso lo va a llevar a tener bastantes complicaciones en su vida, porque no le va a permitir tomar decisiones inteligentes. La toma de decisiones también ya la hablamos, es el momento en que puede ser asertiva o no ser definitivamente una respuesta que uno siempre espera, ¿cierto? Que sea positiva. De pronto puede ser negativa, pero fue la decisión que yo tomé. La orientación. Cuando uno habla de la orientación, está hablando de cómo guiar de la mejor manera, eh, no solamente uno mismo se puede orientar con base en una serie de argumentos y de decisiones y de procesos frente a un problema complejo, ¿sí? Esa orientación me ayuda a que cuando analice algún tema en particular, tenga claridad en la respuesta, ¿cierto? Y en entender lo que está pasando. Utilizo una palabra, uno está orientado, uno sabe hacia dónde ir, ¿cierto? Y entonces esa es una habilidad que todos tenemos, pero que muchos ni siquiera entendemos. La negociación, eso es un tema que hoy en día es parte de nuestra propia realidad. Voy a traer a un tema que, sin tomarlo desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista social, cuando se habló de la negociación con las FARC, ese fue un proceso que duró casi 4 años, entre 3 y 4 años, y que logró finalmente que 25.000 personas que estaban en el monte, que estaban reaccionando contra un sistema, entendieran que a través de la violencia no se podían resolver. Antes de esa negociación, tomas guerrilleras, masacres, secuestros, eh, que en algún momento hacían de este país una sociedad inviable. Pues no estamos en el mejor de los mundos, pero ya el nivel de violencia ha bajado. Colombia llegó a ser el primer país del mundo violento, narcotráfico, paramilitares, guerrilla, delincuencia común. Es que no hay derecho a que tengamos prácticamente todos los males de una sociedad dentro de nuestro propio país. Pero ese fue el país que nos tocó y tenemos que pelear por él. El pensamiento flexible, pues es obviamente lo que se quiere que reúne todo lo que hemos hablado en los 9 anteriores comentarios. Un pensamiento abierto, un pensamiento que se adapta desde el punto de vista constructivo. El pensamiento flexible, sumiso, que todo lo acepta, sino que eh, busca la mejor respuesta. Y vamos a comenzar
después de tener esa claridad en que para ser creativos tenemos necesariamente que tener esa mente abierta, esa posibilidad de cambio. Y vamos a ver un pequeño video y luego lo comentamos. La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. La gente suele asociar creatividad con arte y creatividad con manualidades, ¿no? Ay, con hacer una manualidad estamos siendo creativos. Vamos a ver, la capacidad creativa está para la vida misma, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo que puede parecer... Bueno, se oye muy Vamos bien, a pensar yo a no nivel escucho. de familia. Cuando Sí, llevamos nuestros niños al parece que cole, hay ¿vamos problema con siempre el por el audio. mismo camino? Yo después les ¿Sí? mando el link, Siempre, ¿no? por favor. Un día cambia de ruta, a ver qué pasa. Normalmente las criaturas dicen, hoy, ¿por qué venimos por aquí? Y ese por qué venimos por aquí ya abre todo un proceso que es de percepción del camino, de entendimiento de la realidad, de por qué vamos siempre por el mismo lugar y algún día cambiamos, qué es lo que ese cambio provoca. Es una cosita tonta, ¿no? Pero deberíamos ir introduciendo pequeñas pautas como estas para ayudar a tener la capacidad creativa despierta y conectada. Si el ambiente siempre es la repetición de lo mismo, los roles, los caminos, los tiempos, las maneras de hacer, si solo repetimos, ¿cómo vamos a querer que se desarrolle la capacidad creativa? Y ahora en el aula lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que si en el aula, por ejemplo, están todos los niños y las niñas sentaditos mirando para una persona, que es la profesora, el profesor, ¿no? Y solo miran ahí y solo escuchan aquel discurso y solo tienen que devolver ese discurso a la hora de los exámenes, pero ¿cómo vamos a querer desarrollar capacidad creativa ahí? Si en la escuela nuestras preguntas solo piden una respuesta y esta respuesta es la correcta y única, si entrenamos para que sean así, ya de entrada te digo, no les estamos haciendo ningún favor al desarrollo de su capacidad de pensar creativamente. Crear es generar más nuevas y mejores ideas con valor. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más nuevas y mejores ideas con valor. Hay una. El aula necesita ser un ambiente polifónico. Si yo solo escucho un tipo de discurso y a una persona, pues es eso que internalizo. Pero si escucho un entorno dialógico, muchas voces, muchas maneras de pensar y de llegar a resultados de los problemas, pues ahí internalizo esa polifonía. Tengo como un cerebro social diferenciado, una inteligencia colectiva. Tengo varias maneras de entender el mundo que hace con que la mía sea más rica, con criterios y con capacidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos. No existe, desde mi manera de entender, una persona creativa y otra no creativa. Existen niveles de desarrollo de esta capacidad. Entonces, más que de querer delinear a la gente con un perfil de persona creativa, yo creo que hacemos mejor favor en las familias, en las escuelas, ayudando a que estas criaturas desde muy pequeñitas puedan ir desarrollando estos recursos internos para dar respuestas creativas a su propia vida al nivel de los problemas que enfrentan, ¿no? Bueno, todos, o todos no, ¿todos tuvieron problema con el audio? ¿O solo algunos? No, profe, muy bajito, muy bajito y no Sí, se sí, escucha infortunadamente es el audio, porque yo les voy a enviar entonces en el transcurso de mañana
el link para que lo miren. Es bien interesante. Es bien interesante en el sentido que, digamos, resume un poco todo lo que he venido conversando con relación a ese pensamiento creativo y a la habilidad y capacidad que tenemos todos de ser creativos. Eso no es solamente una persona, todos, como lo diría la conferencista, tenemos diferentes niveles de creatividad. O sea, no todos somos de verdad genios como Dalí, como Einstein, como Thomas Alva Edison, que crearon cosas de verdad tan maravillosas que hoy en día son prácticamente parte del desarrollo de la sociedad, del mundo entero, ¿cierto? Antes de la aparición de la electricidad, antes de la aparición de la radio, del televisor, en fin, la sociedad era diferente, hasta la llegada de prácticamente uno de los más grandes desarrollos e inventos de la humanidad, como es el computador, el ordenador, la, el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que incluso ya en algunos momentos puede llegar a extremos como es la inteligencia artificial, el tratar de darle inteligencia a una máquina que prácticamente sería el caos. Si ya tenemos problemas con el manejo de los celulares, donde infortunadamente los jóvenes y todos aquellos que utilizan el celular, que mantienen, que ya se, digamos, adaptaron y se volvió parte integral de su persona, ¿cierto? Donde ya no están perdiendo la capacidad verbal, porque uno habla con un muchacho y no expresa más de 10 o 15 palabras seguidas e inmediatamente no sabe cómo responder porque no tiene más palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el celular, el WhatsApp, las redes sociales están llevando a que la persona no piense, especialmente los jóvenes, a que se crea desde el mundo de la academia, se está entrando en un análisis de cómo el estudiante de hoy en día no tiene ese manejo verbal que tenía el estudiante de antaño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí, eh, en un momento determinado, a través de, de materias, de asignaturas como comunicación, como el manejo del lenguaje, como, y casi que era obligado a manejar un vocabulario. Ahora, por ejemplo, dicen, ¿por qué? Entonces le ponen una X y una Q con un signo arriba entonces, que eso es porque. Te amo, entonces colocan es un corazón. Los famosos memes, entonces, que estoy triste, entonces es un monachito ahí. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está el vocabulario? Por eso, muchas personas, cuando les hablaba de los exámenes y les hablaba de las pruebas que se hacen, fallan, fallan la mayoría, créanmelo, eh, cuando van a este tipo de exámenes, nada que hacer, porque todo se lo dejaron al celular que ya tiene computadora, perdón, que ya tiene su calculadora, que ya tiene el internet para investigar, que ya uno les dice vamos a investigar y qué problema tan terrible, qué dificultad tan terrible, ¿cierto? Intentan en mediodía o en máximo un día tratar de resolver una situación que realmente amerita 1 o 2 días de investigación. Pero no, nos quedamos faltando un día, encontramos ahí, buscamos y simplemente nos vamos por lo más fácil, ¿cierto? Lo importante es presentar. Así no haya profundidad, así no haya análisis. Entonces, eso lo analizamos, repito, desde la academia, porque estamos viendo que de alguna manera la tecnología está creando dificultades en el desarrollo intelectual de los jóvenes. Cuéntenme qué piensan ustedes de todo esto que hemos comentado hasta ahora, del pensamiento crítico, de los diferentes tipos de pensamiento, de lo que comento con relación al desarrollo de la tecnología y a esa falta de liderazgo y esa falta de competitividad que, repito, los empresarios
ya se dan cuenta. Criticamos permanentemente al empresario. Es que no le dan la oportunidad a la juventud de entrar a trabajar, pero entran a trabajar y tienen dos reacciones. Una, que infortunadamente no manejan los procesos, ¿cierto? Y dos, que por su liberalidad entran a cuestionar de una vez al jefe o a quien le va a dar órdenes, y es que yo no me dejo mandar, y es que ese es un problema, ¿cierto? Eh, es que yo no trabajo porque es que yo no recibo órdenes, a mí no me gusta, no le hago, no obedezco a mi papá, mucho menos voy a... Y entramos en una situación bastante compleja frente a lo que, digamos, la propia sociedad nos obliga. Hay un jefe, hay una persona que invierte en una empresa, hay una persona que da órdenes y lamentablemente para nosotros los que somos empleados, pues tenemos que aceptar. Y si no tengo que crear mi propia empresa, ya desde allí yo soy el que toma las decisiones. Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué piensan, muchachos? ¿No piensan? Pues no, profe, que sí, evidentemente em, el lenguaje se ha modificado, sin embargo, sí siento que ahorita hay nuevas maneras nuevos discursos que también se pueden ver. ¿Mejoras el audio, Miguel? Hay, Ya, ya. lo que quería decir es que igual ahorita los jóvenes también están expuestos a una serie de formatos de discurso distintos, que no por eso pues los dejan indiferentes como a las cosas que están pasando o que les hagan perder esa capacidad de discurso, de lenguaje, sí como mencionó el profesor, pero pues también me parece que se están generando nuevos escenarios, por ejemplo, el contenido que hay ahorita en YouTube, no solo de entretenimiento, sino también de temas culturales, o de, incluso esta nueva red social de TikTok, he visto que tiene más, muchos discursos también en torno a la filosofía, en torno al aprendizaje, pero pues sí, sí hay que revisar la manera como se están usando las redes sociales. ¿Usted cree, Miguel, y ahora hablan los demás, usted cree que de verdad esa capacidad de discurso, esa flexibilidad verbal frente a un empresario, por ejemplo, eh, sí se ha visto afectada o no? O sea, yo no le puedo hablar al jefe y mandarle un meme o enviarle esas palabras cortadas. Eso de verdad sí es algo que está generando la desconfianza del empresario frente a esta juventud que, digamos, no tiene los alcances que tenían los muchachos de antes, o es algo que no es cierto. No, profe, o sea, considero que de cierto modo es válida como digamos la preocupación que usted plantea, pero siento que eso lo podría asustar como a un empresario con un corte más tradicional, porque ahorita pues esa generación como que empezó viendo memes y todo, ya es una generación que se acerca a los 30, 35 años, ya son empresarios también, entonces siento que ya están más dispuestos a entender un poco que hay otras dinámicas ocurriendo y orbitando. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensa Daniel? ¿Qué piensa Dubán? ¿Qué piensa Bolívar? Profe, Sí, Diego. pues yo diría que sí es necesario, sí, como la presencia de un líder en cualquier organización, como que para que tenga eh, mejor administración y yo digo que un líder es como la persona que tiene como la habilidad de, como su merced dice, de oratoria y de fomentar alguna acción sobre varias personas.
que sirvan para, sí, para conveniencia de la misma organización. Con relación a lo que estamos hablando con Miguel, sí existe como una especie de pereza, entre comillas, en términos de creación de pensamiento, en términos de mirar la realidad que hay en este país. Los jóvenes, de verdad, créanmelo, no están como muy dados a mirar lo que pasa. Siempre es la misma respuesta. Ah, pero yo para qué, por colocar un ejemplo, yo para qué miro noticias y eso todos los días son lo mismo que la pandemia, que los asaltos, que los robos, ¿cierto? Y desde la cultura que se vende a través de las noticias, a través de los programas culturales, de los programas de opinión, muy pocos, yo diría que más del 90% jamás ven un programa de opinión, La Noche, a Juan Lozano, y yo les pregunto, ¿ustedes saben quién es Juan Lozano? ¿Quién es Juan Lozano? No, profe, no tengo ni idea. Ahí está, ¿cierto? Entonces, están aislados totalmente del mundo, de Colombia, hagamos, de Bogotá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que crea una irrupción, ojo, frente a lo que de pronto se quiere en una sociedad compleja, una sociedad cambiante, en una sociedad donde hay un desinterés manifiesto por lo que pasa, ¿cierto? Todo lo vuelven eh, redes sociales y se convencen totalmente que lo que está escrito en una red social es la verdad, cuando esa verdad definitivamente no es cierta. Más del 70%, y no sé si estoy siendo extremista, es una cantidad, es un discurso, son unas noticias. Ya, por ejemplo, y coloco un ejemplo simple, antier salió que el ministro de Defensa había fallecido y ya la gente incluso comenzó a enviar, o sea, esa es incluso la falta de respeto frente al dolor ajeno, el atacar a las personas. No digo que todo es así, ¿no? Porque puede decir, este tipo es que es un retrógrado, un cavernícola. No, 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 no. Es cómo se está utilizando y hasta dónde el joven se está dejando llevar por este tipo o por este desarrollo tecnológico. Ahora sí, cuéntenme. Profe, no, pues A ver, mira el de audio. pronto yo creería que un líder, o bueno, la nueva tendencia de líderes, pues es diferente, no sé, cambia. Sí es importante que un líder tenga un conocimiento general, un poquito más La holístico, más cultura. universal de las cosas, cultural, pero pues la tendencia actualmente es a que los líderes sean totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Estos pelados y estos locos de ahora pues obviamente viven en su tendencia tecnológica y pues para allá vamos y sí es importante que ya empiecen a existir líderes como con esa, con ese pensamiento, con esa forma de ver las cosas totalmente diferentes. Es mi opinión. Eh, Cuénteme una cosa, para usted, y estoy hablando de Oliver, eh, ese, ese, ese manejo de la tecnología, realmente, sí está dejando que haya esos líderes que definitivamente van a entrar a hacer cambios en una sociedad tan compleja como la nuestra, porque ese es el problema. El problema es que están desapareciendo reales líderes y lo que estamos viendo es que no surge, ¿cierto? El líder joven, el líder que haga la diferencia con lo que ha venido existiendo, con lo que conocemos, ¿cierto? Y entonces se discute desde la academia, se discute en las conferencias y se habla de esa falta de alguien que en un momento determinado pueda asumir las riendas de un país y pueda llevar por mejor camino y cambie una situación como la nuestra, por ejemplo. Sí, sí, sí vería usted en un
lo que dice usted, los que andan en su cuento, como un líder para hacer transformaciones de tipo social. Sí, total, yo considero que sí, y considero que eso es lo que le hace falta a la sociedad, de lo que le hace falta a este mundo burocrático que de pronto siempre ha sido liderado como por la misma forma de pensar, por la misma academia, por la misma tradición, por el mismo tradicionalismo. Y pues estoy de acuerdo, profe, con que obviamente un líder tiene que ser una persona, digamos que socioculturalmente intelectual, socioculturalmente eh, entendido, socioculturalmente, eh, pues, no sé, que tenga mucho conocimiento en general de todo. eh, pero y no le veo nada de malo que use las tecnologías, o sea, un pelado puede estar actualmente enterado de todo en Twitter, y no necesariamente tiene que estar en Blue Radio todas las mañanas o no necesariamente tiene que ver las noticias. Entonces el punto al que yo voy es que todo lo que dice el profesor es totalmente, estoy de acuerdo en que un líder tiene que tener todo ese conocimiento, lo que decía ahorita, holístico de las cosas, una visión general de todo, de toda clase de pensamiento, porque eso es un líder, una persona que ve las cosas desde diferentes puntos de vista. Y la tecnología es lo que ahorita está generando o lo que tiene que generar diferentes tipos de líderes en la sociedad, para que de pronto estos pelados, estos loquitos nuevos empiecen a unirse a un pensamiento diferente, a un pensar que haya ese líder que los saque de esa burbuja en la que de pronto sí viven un poquito encerrados y un poquito reprimidos, y ese líder tecnológico es el que tiene que guiarlos a ellos. Eso es como la forma en la que yo veo las cosas, y ese digamos que era mi pensamiento No, de y en ese eso tiene líder razón. tecnológico. Sí, en eso tiene razón y incluso no, ni siquiera entra a ser discutido. O sea, el desarrollo tecnológico es casi, casi que la materia prima del futuro. Si no diría que es la materia prima del futuro. Ese manejo de la tecnología desde sus diferentes aspectos, pues obviamente es lo que está moviendo este mundo. O sea, desconocerlo sí definitivamente no tiene ningún sentido ni proporción de una realidad que vivimos. Es Sí, señor. lo que está alrededor desde el punto de vista de la participación de los jóvenes, es lo que preocupa, ¿cierto? En el desarrollo social de un país, ¿cierto? Eso es lo que preocupa. Hay, por ejemplo, hasta el momento, no sé si usted conozca algún líder influenciador, algún líder desde una red social, alguien que diga, oiga, este tiene, no, o sí, De pronto no, yo no soy tan seguidor de las de este redes. tipo de personas, no sé, de influenciadores, pero sé que hay unos youtubers y sé que hay unas personas muy pilas, muy inteligentes, que mueven masas en estos medios digitales. De pronto Duván, Miguel, de pronto conocen más. Yo considero que ellos sí. Yo no me atrevo a decirlo, pero sé que existen. Sé que existen y Duan, son muy pilos. Duan, 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 yo no sé por qué siempre se me cae este muchachito. Duan, ¿si está o no está? Sí, cuénteme, Duan, ¿qué piensa? Que usted, Duan me está escribiendo por el chat, que está acá. A ver, ya, Creo que tiene más el micro, profe. Duan, a veces les comentaba yo que cuando uno como docente quiere escuchar la opinión de las personas con las que en un momento determinado tiene esa relación y pregunta y casi siempre, bueno, participen. Por ejemplo, para ponernos en contexto, inmediatamente o prácticamente hay que llamarlos porque no participan. Alguien puede decir, no, es que él es tímido.
Ahí comenzamos con la situación, ¿cierto? Es que él no le gusta participar. Ahí comenzamos con todo esto que estamos hablando, ¿sí? Créanme, eh, desde un punto de vista simplemente académico, que el manejo de esta tecnología aísla, ¿cierto? A la persona que la utiliza, reitero, de la realidad. Y cuando uno pregunta, ustedes, bueno, dice Oliver que no necesariamente de los noticieros, pero es la forma como uno entiende cómo está el país, guste o no le guste. Entonces le preguntan a la gente, y si usted viera las respuestas que dan ellos, uno queda sorprendido. O sea, ¿en dónde viven? ¿Dónde estamos? Claro, aquí no solamente son los jóvenes, sino en particular una población que, digamos, todavía desconoce la situación en la que estamos, ¿sí? Uno mira y como decía hoy un entrevistado, la rabia que produce el que la gente todavía no entienda, no comprenda, uno no entiende de verdad cómo hay reuniones de 100, 120 jóvenes, ¿cierto? Que, que están en una fiesta o que buscan una reunión sabiendo que la situación es complicadísima, ¿sí? Entonces, es por eso, yo vuelvo y le digo, la mayoría de personas que no quieren entender que es una situación compleja es porque viven aislados de la propia realidad, ¿sí? Y créanme que si yo les comunico por redes sociales, ellos ya están al día en términos de eso, pero no participan. Duan, ¿al fin sí o no? Ah, pero Duan está, lo estoy viendo acá. Bueno, en fin, eh, repito, a veces esos momentos son los que eh, crean a veces una situación de incomodidad frente a lo que uno expresa, ¿no? Porque uno no sabe perfectamente si es claro o no es claro. Bueno, para cerrar un poco o ir cerrando parte de la temática que vamos a manejar el día de hoy, finalmente debe quedar claro algo. Primero, que nuestro pensamiento debe ser un pensamiento o una mente abierta, creativa, dispuesta al cambio, que acepte realidades diferentes y que, como lo dije al comienzo, cuando hablamos de creatividad, hablamos de necesidad, de respuestas, de soluciones, de momentos en los cuales yo puedo aportarle a una sociedad, ¿sí? Porque el que crea no es crear para él mismo, aun cuando sí lo puede hacer, obviamente, ¿sí? Mejorar algo o crear algo para él y solo para él, ¿sí? Pero lo que se propone con la creatividad es que haya una sociedad que se beneficie, una sociedad que pueda entender que hay momentos en los cuales hay cambios porque algunas personas decidieron aportar, ¿sí? Vamos a entrar nuevamente a la creatividad. Una vez miramos el video como esa capacidad que tenemos todos de poder crear cosas nuevas y que esencialmente parte de la infancia, ¿sí? Nosotros podemos ser creativos, pero si desde el momento en que nosotros comenzamos a recibir una formación, ¿cierto? Y nos comienzan a limitar, que es una de las, ya es muy poco, pero todavía existe, esos padres que limitan a sus hijos en el sentido de que no haga, no coja, siendo niños, ¿cierto?
no salga, incluso con expresiones agresivas, es que usted no sirve para nada, usted lo que hace es comer, en fin, ¿cierto? Ojalá usted más adelante tenga que trabajar, porque, bueno, el famoso discurso de ciertos padres que comienzan a llenar de temores a un niño, ¿cierto? Que cuando entra a la escuela o al colegio recibe otro tanto, porque la formación que se tenía estaba basada en que simplemente había una obediencia por parte del estudiante, que simplemente estaba allí sentadito, como lo decía la conferencista, frente a un profesor que lo llenaba de ideas y que solo esperaba una respuesta, la que él quería que se diera. Ese es el mayor error, ¿cierto? El que rompe realmente la capacidad de creatividad del individuo. Creo que ustedes me escucharon, que si hay algo importante es mirar desde otro punto de vista, mirar desde otro ángulo, esa posibilidad de generar respuestas diferentes, no siempre la misma, no la que escuchamos permanentemente. Y entonces esa capacidad crea nuevas posibilidades, nuevas experiencias que permiten desarrollar procesos de innovación en diferentes campos. Mire lo que aquí está muy abierto: social, tecnológico, administrativo, de servicios, deporte, salud y otros temas con el fin de transformar industrias, estilos de vida y comunidades, ¿cierto? Es que la creatividad una vez desarrollada, la podemos aplicar en diferentes campos y nos permite de verdad que pensemos que hay una manera de aportarle a la sociedad. No necesariamente para aportarle a la sociedad yo tengo que entrar dentro de la cotidianeidad, obedecer ciertas normas, ciertas leyes, que en el fondo también son una limitación, ¿cierto? Usted no sale, usted no compra, usted no... Otra vez volvemos a la misma situación. Pero obviamente en este momento hay una razón fundamental que nos lleva a que obedezcamos esas normas y aún así ni siquiera lo entendemos. Lo entendemos simplemente como algo que nos limita, que nos deja ser como somos, ¿sí? Y que en algunos casos lo he escuchado de personas jóvenes que dicen, primero, que no creen en el contagio, y segundo, que si nos tenemos que morir, pues igual, ahora o más tarde. Y repito, son respuestas que uno, es decir, ya estaríamos lejos del contagio y de lo que estamos viviendo si la gente de verdad entendiera la gravedad de las cosas. ¿Qué tiene que ver eso con la creatividad? Que nosotros desde nuestro encierro podemos hacer cosas diferentes, y creo que eso también ha sido porque lo vemos también en diferentes aspectos. Los creadores, los de la economía naranja, los cantautores, esas personas no se quedan quietas, están creando cosas nuevas, pero eso se da desde el punto de vista cultural, ¿cierto? Esa creatividad. Digamos que las empresas en un momento determinado lo único que han hecho, infortunadamente por razones de las propias normas, es sobrevivir, ¿cierto? Ese cambio que se dio en el primer momento de la pandemia no ha surgido o no se ha visto desde ese segundo momento, ¿cierto? No hemos podido mirar nuevas formas de mercadear, de entregar productos, de cosas diferentes. Antes, tan pronto se inició la pandemia, la gente fue creativa y creó los famosos tapabocas de tela, que ya hoy salió el informe de la Organización Mundial de la Salud, que eso no sirven absolutamente para nada, ¿sí? Fue una forma de la gente de inventarse
una, un producto que todo el mundo compraba por 1.000 pesos, pero que no tenía las condiciones para proteger a la persona, ¿sí? Pero bueno, al menos fueron creativos. Los distribuidores, a través de las entregas a domicilio, se inventaron la cantidad de formas de poder llegar a los consumidores. Yo puedo enumerar diferentes, digamos, situaciones que hacen de la creatividad una forma de generar personalmente, porque eso es para la persona su propio ingreso, y para las empresas un mecanismo de defensa frente a la falta de personal por razón de la pandemia. Pero bueno, entonces lo importante es que eso ha llevado a que en un momento determinado haya interés para permitir que se motive la imaginación, que permita el desarrollo de la creatividad, que esto lleva a una innovación y que va acompañado, aquí volvemos al uso de la tecnología, de la información y la comunicación que contribuyen a facilitar el emprendimiento. ¿Qué es lo que quiero yo para el día miércoles? A ver, el día martes es el día, la 10ª sesión. Hago un paréntesis acá. Es la 10ª sesión que, en la cual va a haber parcial. Hoy estamos viendo una parte de la innovación. El lunes vamos a terminar con la innovación. El martes tenemos parcial. Y el miércoles, nuevamente, vamos a presentar un taller relacionado con la creatividad. Ustedes van a tener la libertad de presentar, como lo decía allí, desde el campo social, desde el campo tecnológico, desde el campo administrativo, desde el campo de los servicios, los deportes, la salud, un producto o un servicio o un proceso nuevo. Nuevo es nuevo, que no exista en el mercado. Les decía cuando estábamos hablando de la innovación, así parezca una locura, porque de eso se trata. Todos los grandes inventos se han desarrollado a partir de ideas que consideramos re locas. Este tipo está loco. Y miren cómo terminan desarrollando esas ideas que luego van a ser del común uso o práctica de la gente, ¿cierto? Porque esa es la importancia. Todos buscan suplir, resolver una necesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ustedes van a lanzar ese producto o ese servicio o ese proceso. Entonces, todos, el día miércoles, lo primero que tienen que presentar es una necesidad, cualquiera que ella sea. Voy a decir otra vez, nos hace falta el servicio de luz, porque en Colombia tenemos demasiado problema, porque en el campo no existe la luz, y entonces vamos a hacer un panel de energía eólica. Le estoy diciendo cosas que ya existen, ¿no? O de la propia energía solar, o vamos a utilizar que genere energía. Aquí existe un problema de seguridad. Alguien puede inventar o presentar un mecanismo, eh, una alarma que se lleve como un reloj, ¿cierto? Y que yo simplemente lo toque e inmediatamente todos los que están a mi alrededor y la policía y todo van a entender que en ese momento me están robando. Porque el problema que existe con la seguridad es que nadie se entera hasta después del hecho, ¿cierto?, que me están robando. Pero si yo llevo el reloj y oprimo qué sé yo, el cristal, eso me conecta con, en fin, mire que son cosas locas, pero a ver, ¿sí?
una comunicación con una parte del sector tecnológico, en fin, vuelvo y le repito, en este momento estoy diciendo locuras porque pues esa es la idea, ¿cierto? Si ustedes miran aquí el monacho, es conectarnos, ¿cierto? Conectar nuestro cerebro a una capacidad de respuesta frente a una necesidad, ¿sí? Entonces, si yo utilizo la tecnología, si yo utilizo todos los conocimientos que se tienen y lo logro transformar en algo nuevo, pues estamos cumpliendo con lo que hemos planteado en esta sesión del día de hoy, relacionado con la innovación y con la creatividad. Y por último, digamos que esa misma... ¿Esto qué pasó? Se quedó el... les decía, ¿sí están viendo la diapositiva? Sí. ¿La están viendo? Señor. Bueno, entonces terminemos aquí. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos. Las nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, de la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo, que es lo que he venido reiterando en nuestras conversaciones. Digamos que esa repetición durante todo el módulo de la innovación en la creatividad está basado en ese tipo de pensamiento. Yo no puedo ser creativo si no tengo claro, ¿cierto?, qué quiero hacer. O sea, si no hay una idea, viene la necesidad, viene la idea de resolver ese problema. Y por último, viene el producto que yo quiero construir para dar respuesta con base en la idea a la necesidad. Si es claro, necesidad, idea, producto o servicio, o proceso, como lo quieran analizar. 3 momentos que también espero que ustedes construyan con un mensaje relacionado a el tipo de solución que se va a dar. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que están solucionando? Es un pensamiento original, ¿cierto? Basado en la inventiva, en la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, ¿cierto? Conclusiones, resolución de problemas, producir soluciones originales. Entonces aquí lo importante es que la creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros. ¿Sí? Es importante que ustedes desde ya comiencen a pensar en lo que les estoy comentando. ¿Hasta dónde puede llegar mi imaginación? Pero, repito, si ustedes no están dando una solución a una necesidad, pues usted puede quedar pensando en 1000 cosas que no tienen ninguna utilidad. Que es lo primero, como les estaba comentando, un problema de seguridad. El empleo, ese es un problema mayúsculo, es un problema social. ¿Cómo podrían ustedes, con un proceso, con un mecanismo, no sé, elemento, poder ayudar a solucionar problemas de desempleo?
necesidades, les decía, la parte solar, sí, la parte de la energía solar, en fin, o sea, no sé, eh, cómo congelar más rápidamente o mantener los alimentos que son perecederos con una mayor cantidad de tiempo sin que estos sufran alteraciones en su composición orgánica. O sea, yo en ese momento estoy inventando cosas. Allá quiero llegar con ustedes, a esa misma parte, que digamos, en un momento determinado podamos eh, crear desde nuestra mente algo novedoso, algo que nos impacte con relación a lo que ya existe. ¿Sí es claro para todos o no? Por favor. ¿Sí es claro? Sí, profe, el ejercicio está claro de Bueno, mi parte. listo. Entonces nos vemos el día lunes. Gracias y espero que este fin de Listo, semana profe, sí, señor. vayan pensando desde ya en qué podemos ser personas creativas y presentar una locura. Es que no me interesa. Claro, útil, útil. No es una locura por locura, ¿sí? Sino que sea útil, que responda a una necesidad. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes.